arrancamos un nuevo episodio acá en Donde Dormimos Hoy. Súper contentos. ¿Por qué? ¿Por qué, Meloncho? Se viene el momento tan esperado. Donde Dormimos Hoy va a cruzar una frontera a un nuevo país que nunca conoció hasta el momento. Nuevo país de todo nuevo. Primer país que no limita con Argentina, que vamos a hacer. O sea que ahora sí dejamos nuestras tierras. Sí. Definitivamente. Ya empieza la subida. Es un episodio muy especial. Es un país al cual teníamos muchísimas, pero muchas ganas de ir. Así que, patrona, ¿vamos a una nueva frontera? Vamos a una nueva frontera. Vamos a ir a hacer la frontera, así que acá estamos con las papeletas. Vamos, desearnos suerte, vamos. Gracias. Y previamente a entrar a la parte de la aduana, tuvimos que comprar este papel que se llama Relación de Pasajero. Nos salió 1.000 pesos chilenos. Nos atendió Vanessa allá, en ese kiosquito que está ahí, divina. Y terminamos de hacer todo lo que es salida de Chile, entrada al país que ya se imaginan que vamos a hacer. Le vamos a contar todo. También hicimos salida del vehículo y entrada del vehículo. Así que estamos por el último paso, ¡vamos! Y nos faltaba un solo trámite, uno, que era pagarlo de Senasa de Melón para poder entrar, y era solo con soles y nosotros no teníamos moneda, no tenía forma de conseguir porque es feriado acá en Perú, así que estaba el banco cerrado. Pregunté por todos lados, hasta que ¿quién nos salvó? La gran Vane. Gracias por salvarnos, de verdad. Con mucho cariño. Y te esperamos con el motorhome, nos vamos a encontrar. Ay, sí. Lo que necesites contás con nosotros. Sí. Gracias, nos salvaste, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a contar todo porque ya estamos del otro lado. Pero acá voy a pedir un mapita que me van a dar para darnos la bienvenida a Perú. Así que vamos a pedirle el mapa. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Martín, vamos a pedir el mapa a Martín que acá nos da la bienvenida. Bienvenido a Perú. Muchísimas gracias, vamos. Y le vamos a hacer entrega a Martín de nuestra calco. Martín, Ya. gracias por todo. Muchas gracias. Todo, me tiró todos los datos habido y por haber, así que ya saben, cuando pasen acá a la frontera, Martín te recibe y te da toda la información. Saludos. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es, ni bien pasamos la frontera, frenar a contratar el SOAT, que es el seguro que te piden acá en Perú. El seguro internacional. Internacional, exacto. Acá hay varios lugares que lo hacen. Hoy es feriado acá, pero vamos a ver si conseguimos. Así que vamos. Y paramos para gestionar lo del SOAT, pero me encuentro con la mismísima Vane, que nos mire lo que nos preparó. Y aparte... Delicioso sándwich de pollo. ¡Qué buena onda! Pollito y papalilo. Ay, no, vamos a probar, Vane. Delicia con su Inca Cola. Vamos a probar la Vienes Inca Kola. Perú, tienes que probar Inca Cola, hermano. Vamos a ver cómo está ese sanguchito entonces, ¿eh? Pura mostaza. Mirá, mostaza. Si van, mirá, Sabora, creo que le llaman. Nosotros llamamos ahora. Si van a cruzar, miren, acá tienen el fast food ahí de Vanelis. Y ahora le vamos a hacer la entrega a Vane de la Calco. La tercera Vanessa que me encuentro en el día. Vale, Vanessa del Perú. Gracias, Vane, por todo. De Tacna. Y acá estamos con el changuchito. Así se arranca, gente, una nueva frontera probando la gastronomía del lugar. Gracias, Vane. Como contaba recién, la tercera Vanessa que me encuentro en el día. Una es la patrona
La Vane del kiosco que nos salvó, la salvadora, y la Vane de la comida. Sí. Ah, pero que es común el nombre acá. Sí, se ve que sí. Nos salió los sanguchitos de pollo con la Inca Kola, que vamos a probar la bebida de acá de excelencia. Esto nos salió 9.600 pesos chilenos. Bueno, para los chilenos nos queda. Sí, así que pudimos comprar en chilenos. Al final no tuvimos que comprar el SOAT porque tenemos nuestro seguro internacional que nos cubre de Argentina. Así que vamos a comer este sanguchito de pollo y a empezar a descubrir las rutas peruanas. Y ahora sí, ya estamos por las rutas peruanas, patronuncia. Sí. Meloncho. Haciendo los primeros kilómetros en rutas peruanas. Qué alegría que tengo, Dios, las ganas que teníamos de venir a Perú, gente, no Sí. saben. Tanto nos hablaron de Perú que estar tocando las tierras peruanas a nosotros. Le vamos a contar brevemente lo que fue el paso a la frontera. Lo primero que tienen que hacer es como una especie de registro de pasajeros, comprarlo, que hay un kiosquito que ahí la veíamos a Vane, que fue la chica que nos cambió la plata divina, que vale 1.000 pesos chilenos. Así que compren eso antes de entrar a hacer los trámites y después van pasando los diferentes puntos. Nos dieron 3 meses, Sí. tanto al vehículo como a nosotros. Hasta ahí toda la primera parte íbamos Bien. 10. Y por último teníamos que hacer la revisión en la aduana del vehículo, que tenía que ir yo solo. Sí, una sola persona tiene que estar dentro del vehículo y yo tenía que ir a llevar a Melón a la parte de Senasa, donde había un veterinario que me controlaba los papeles que habíamos sacado para él. Esa parte fue un poco engorrosa porque, bueno, nos controlaron todo lo que fue la pituca, 2 chicas amables, pero bueno, te revisan todo. Vane tuvo que pasar por todo eso. ¿Cómo fue ese tema, gordita? Y mientras me tomo un matecito le cuento cómo fue esa parte de Senasa. El gran problema que tuvimos, amigos, es que justo acá los tipos cruzaron un feriado acá en Perú. O sea, en realidad un feriado acá en Tacna, que es la gran ciudad fronteriza que hay acá cerca. Se celebra el regreso de Tacna a Perú Ah, mirá, como ciudad. es feriado, entonces no andaba el banco, teníamos que pagar una tasa, cuando ingresamos, los que la habíamos comentado en el capítulo anterior, que era de 74,10 soles, y nosotros no teníamos soles, teníamos chilenos, y hay un banco que el banco estaba cerrado, estaban todos los negocios también cerrados, pero así no podíamos pagar eso. Empezamos a preguntar por todos lados. Sí, estábamos como medio varados ahí por Melón, casi que lo dejamos en Chile, no, mentira. Pero fue esa parte media enquilombada porque no conseguíamos, porque solamente aceptan soles. Revisaron los papeles, el chico súper amable. ¿Quién nos terminó cambiando? Vane del kiosco. Le pregunté a un comedor que había, a unos señores también de ahí, de unos choferes de larga distancia, todo el mundo. La que nos va a salvar, le digo a la patrona, es Vane. Y dicho y hecho, nos cambió dinero, así que gracias, Vane, si estás mirando esto, sos una genia. Así que pagamos esa tasa, Juan justo lo habían liberado, nos encontramos y bueno, se terminó la parte del proceso de la frontera. Estamos muy contentos de estar acá. Hay otro dato, es que nos sacaron unos sobrecitos de alimento de Melón, que no se puede pasar ningún producto que sea de alimento para mascota. Así que también para tener en cuenta las personas que viajan con mascotas. Y ahora sí, rumbo a nuestro primer destino acá en Perú. ¡Vamos! Y estamos pasando por la ciudad de Tacna. Nosotros vamos a seguir viaje, así que queríamos mostrarle un poco, aunque sea una toma. La primera ciudad acá que descubrimos, gigante, la verdad que es muy grande. Vamos a continuar rutilla nosotros, pero no queríamos dejar, aunque sea, mostrarle brevemente la hermosa ciudad de Tacna. Y nos tuvimos que volver, gente, a Tacna. Estoy yendo a contratar el SOAT porque estuvimos averiguando con un puesto de policía y nos dijeron que sí, que te piden sí o sí el de Perú. Así que vamos a ir a sacarlo. Nos vinimos para acá otra vez. Vamos a sacar el SOAT, ahora les cuento bien cuánto me salió y todo. Ya tengo el SOAT. Acá me hicieron el trámite. Me salió 55 soles por 6 meses. Me dura y puedo andar por todo el Perú con la patrona y el Meloncho. Hagan este papel. Por más que tengan seguro internacional, Sí. es obligatorio el Sí. SOAT. Me salió más barato hacerlo adentro de Tacna y no en la frontera. Podemos circular, ahora vamos a agarrar la ruta definitivamente. Parece que no va muy legal. Casi que nos va muy legal, pero ya tenemos todo, así que vamos. Hicimos unos kilómetros de... ¿Cuánto habremos hecho? 20 kilómetros Sí, más o menos. Y tienen una aduana donde te revisan los papeles y también te hacen un control vehicular. Así No es. importa que hayas pasado reciente, es un control como nos pasó que el capítulo anterior cuando nos quedamos varados En Quillagua. en Quillagua. Sí. Bueno, es lo mismo pero acá en Perú. Y llegamos por fin a esta localidad, a Sameguá,
Bueno, vamos a quedar por acá, estamos como en un parque, en una placita muy linda, muy bien conservada, que mañana de día se la voy a mostrar. Dejamos la pituca por allá estacionada, hay otros motorhomes, así que bueno, no queríamos dejar de hacer el cierre de este día larguísimo. No pudimos enfocar mucho más de la ruta, porque no se veía nada. Ya estamos en tierras peruanas. ¡Qué alegría, qué alegría! Me imagino no se van a perder las aventuras de Donde Amigos Hoy por Perú, que prometen muchísimo. Si te está gustando nuestro contenido y querés acompañarnos, te invitamos a suscribirte, que es gratuito y nos das una recontra mano. Mañana seguimos de aventura, de ruta, de todo por este hermosísimo, hermosísimo país. Y acá se van nuestros amigos que no filmamos nada para YouTube. Nos regalaron, me la voy a ir a mostrar antes que se vayan, una torta espectacular de naranja con zanahoria, patrona. Sí. Así arrancamos el día, así, de repente. Miren qué tortaza nos dieron acá. Miren lo que es esa torta, que la hizo Lilia, espectacular. Así que bueno, estamos acá con ellos. Atrás están unos amigos también, compartiendo. Todos ya se van, estamos en caravana. Jorgito, ya dijimos, vamos a hacer el encuentro y se dio. Yo sabía que los iba a encontrar, yo sabía. Cuando estuvieron durmiendo 10 grados bajo cero, sí. Y dije, los vamos a encontrar. Chicos, los amamos, los queremos, que tengan buen viaje. Muchísimas gracias. Buena ruta y nos vemos la comida. Mirá que acá queda en YouTube, Sí, con un buen vinacho. Con un vinacho. Yo hago el postre. Vamos todavía. Y acá tenés a Lilia y Liliana. Ahí viene con la calco, espectacular. Gracias. Miren, ahí la... Gracias. Muchísimas gracias. Acá tenemos las calcos de los dos, así que los pueden seguir, ahora los voy a etiquetar abajo. Que la pasen hermoso. Chau, chi. Chau, chau. Es lindo siempre encontrarse con amigos, porque nos veníamos charlando. Lo está saludando. No me lo voy. Y ahora sí que estamos más tranquilos. Queremos agradecerle de verdad a los 4 por la buena onda. Miren la tortita que nos vamos a comer ahora con la Patronushka. Unos divinos, todos, los 4. Y quedamos ahí, como vieron, ya prometido que si nos volvemos a encontrar más arriba en Perú, vamos a compartir una cenita con un vino. Gracias por estos mimos que nos vienen siempre bien, nos hacen bien al corazón. Y bueno, es lo lindo de esta vida, ¿no? Encontrarse con gente como uno que va compartiendo el viaje, que va viviendo experiencias. Así que muchísimas gracias y nos encontraremos más arriba. Y tenía pendiente mostrarles dónde nos estamos quedando. Miren lo que es esto, qué belleza. Está súper bien conservada. Acá está la municipalidad, por acá atrás. Muy linda y una paz hermosa. Para allá hay como una feria, que hoy no está, pero hay una feria también donde venden muchos productos. Hay comida, bueno, hay ropa también, hay de todo. Voy a ir en búsqueda de la patrona y el menoncho que andaban por acá por el parque. Vamos a ir a buscar y seguimos, rutillas. Peruana, pero antes vamos a cargar gasolina, nafta, nosotros diésel, benzina para los chilenos, petróleo, acá se dice grifo las estaciones de servicio. Estamos aprendiendo un montón de palabras nuevas. Sí. Otra cosa que acá es diferente en Perú, además de las 2 horas de diferencia que tenemos por ejemplo con Argentina, que acá es por galones. Es el primer país que agarramos por galones, así que estamos sacando cuenta que entre el cambio, los galones. Pero bueno, vamos a mostrarles cuánto está el galón acá en Perú. Estamos cargando en una Repsol, que es la que más vimos hasta ahora acá en Perú. Tienen una sola de diésel, ya les voy contando los precios. Miren, para que puedan ver, tienen la regular, el galón, 17,99 soles, la premium, 19,99 y la diésel, que es la que estamos cargando nosotros, 19,15 soles. Y recuerden que un galón es 3 litros 750. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Les cuento, nosotros cargamos 5 galones, .2, son 100 soles. Se lo dejamos acá, ¿cuánto es en dólares? Y empezamos a subir, amigos. Miren todas las curvas que nos esperan, porque estamos subiendo para la zona de los Andes. Sí. Es como raro pensar que los Andes ahora están de mano derecha. Claro, nosotros estamos acostumbrados a tenerlos de mano izquierda, pero bueno, estamos subiendo un montón.
por dónde tenemos que agarrar. Tremendo, miren, allá un camión. Nos falta todo eso cruzar. Qué locura, ya vamos a 2000 más o menos, 2500 metros. 2500, sí, se está sintiendo a poquito. Sí. Vamos muy despacio. Sí, súper tranqui, aprovechando la ruta, disfrutando los paisajes Mira lo que peruanos. es todo, No, es tremendo. Y falta, bueno, nosotros pusimos un punto turístico que queremos ir a ver, pero falta para llegar a lo que es Puno, la parte de arriba, de Perú, digamos. Y estamos llegando a los 4600 metros sobre el nivel del mar, 4620. Y cada vez vamos subiendo más y más y la ruta se vuelve cada vez más impresionante. Todos queremos ser él. Con esa paz y durmiendo, sin problema. Mira, le hace mimito, te abre la pata. Vos sí que sos un privilegiado, ¿no? Y ahí dejamos a la Pitucarda, miren cómo se ve con el paisaje, después de muchas subidas y bajadas, ruta complicada, llegamos a este magnífico paisaje, estamos alto, más de 4600 metros de altura, gente, y allá va la patrona, y si ven por atrás se ve el humo, vamos a ir a descubrir el geyser. Vos venís por la ruta, nosotros bajamos todo por ahí, y vos venís por acá y ya se ve de ahí. No, una cosa soñada, una cosa más que desbloqueamos, un geyser, tenemos una alegría, a estas cosas vinimos a Perú, a buscar paisajes mágicos, lugares increíbles y aventura, mucha aventura, porque la ruta fue complicada, estamos bastante apunados, así que bueno, vamos a ir a descubrirlo. ¿Y vieron lo que es eso, gente? Por favor. Tiene una potencia, hay un olor a azufre, no saben el olor que se siente. Y el paisaje que lo rodea, que es un sueño. Estamos bajando, dimos la vuelta por el puente y cruzamos para el otro lado. Miren dónde lo tenemos. Vamos a tocar el agüita esta que está... ¡No! Tremenda. Ya debe estar, calculo yo, unos 40 grados capaz. Más o menos 50. Y allá, el imponente. Dos cositas más que quería marcarles. Una que, miren, allá hay como una cueva. Claro, es como un puente natural, muy bien me dice la patrona. Y después veníamos caminando y para el otro lado que yo les mostraba hoy la imagen esta, con esta formación que se ve increíble. También hay geyser, gente. Miren. Vamos a tocar esta, a ver cómo se siente. Esta está caliente, pero un poquito más fría que la otra que habíamos tocado. Efecto que hace. Zarpadísimo. ¡Ah, la miércoles! Este sí está caliente, ¿eh? A mí me gustan las burbujas. Sí, no, increíble. Nos vinimos para el otro lado, amigos, y miren cómo está acá. Hay más geysers. Miren, ahí hay uno, ahí hay otro. Tremendo. Y todo y gratuito en la ruta. Si arrancamos así, no me quiero imaginar que lo que nos espera. Y no saben cómo se siente la altura, amigos. No se acordar la noche que nos quedamos después del paso de Jama, allá en Chile, en Atacama. Uf, se resiente la altura mal. Seguimos caminando y seguimos encontrando lo que sigue de la parte de la cueva. Miren, sigue todo por allá y por allá. Y así arrancamos, gente, con menos 12,5 grados. Miren lo que es esto. Está todo congelado. Hizo un frío tremendo. Estamos acá todos encapuchados. No sabíamos que hace tanto frío. No, la verdad que no. Si no lo hubiera... Miren la ventana allá. Se congeló el agua de melón. Todo. El agua de melón ahí, si no sé si se llega a ver. Bueno, vamos a esperar que se
descongele y vamos a arrancar rutita, vamos a bajar un par de metros, estamos muy altos. Solamente le voy a adelantar esto. Miren lo que el humo que tiene. Impresionante, gente, el humo que tiene. Va, el humo, no sé, el vapor sería. Y todo encapuchado así. Voy a ir a mostrarles cómo está el geyser. Vamos a ir a buscarlo. Miren las pantuflas. No, que tengo como 4:30, no me entran las zapatillas. Es muy temprano, acá son las 6 de la mañana, una cosa así. Pero bueno, decidimos arrancar porque era demasiado. No, es tanto el vapor que no se llega a ver de dónde sale el agua. Pero miren lo que es este vapor. No. Es una locura. El frío debe tener que ver. Alguien que sepa, que nos pueda explicar. Nos despedimos con esto. Es un regalo increíble a la naturaleza que nos sorprende con estas maravillas. Valió la pena levantarse temprano. Vamos, solcito, que te necesitamos. Tengo la mano, gente, como si fuese la mano de un tomuer. La Yata la Pitu, siempre bancando de la Pitu. Increíble, con estos fríos también se la banca. Vamos a volver a la cambio y arrancar despacito. Y después de una siestita tremenda, estábamos muertos, que ayer no dormimos nada con el tema del frío, la altura. Hicimos una paradita ahí en la ruta, siestita, tuvimos duchita y principalmente duchita. Eso que nos hacía falta. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer el cierre de este primer episodio en Perú, que tuvo varias cosillas como veníamos buscando, que era tanta la expectativa que teníamos con venir a estas tierras. Estamos muy contentos de estar acá. Amigos peruanos, estamos muy, pero muy contentos. Va a haber mucho más, ya saben. Vamos a continuar ruta, vamos a seguir explorando lugares increíbles acá. Si nos quieren acompañar en esta aventura viajera, como le decimos siempre, ¿qué tienen que hacer, patrona? Suscribirse, darle like y dejarnos un comentario, que nos ayudan un montón. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Donde Dormimos Hoy.